Ventas y números dispares, por lo menos aquí en la provincia del Chaco, Diana. Y estos números los va a analizar nuestro columnista de economía, Alejandro Pegoraro. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Marco. ¿Cómo les va? Buenas noches a la audiencia. Bueno, efectivamente, hoy conocimos los datos de ventas en supermercados, que es uno de los principales indicadores de consumo que tenemos en Argentina, que lo mide el INDEC, y tuvimos varios resultados que son justamente, como usted lo decía, dispares, ¿no? Por un lado, a nivel nacional, estos datos que corresponden a marzo mostraron un crecimiento del consumo en estos establecimientos del 3% interanual y también del 1,8% en la comparación mensual. Ahora, no hay que perder de vista el hecho de que este 3% de crecimiento nacional de marzo se da justamente contra un marzo del 2024 que había sido realmente muy malo, con un piso de caída de venta, por lo cual dejaba la base comparativa muy baja, ¿no? Porque justamente era el periodo de mayor crisis luego de la asunción del gobierno nuevo de Javier Milei. Por lo tanto, estamos hablando de una especie de recuperación todavía medianamente paulatina a nivel nacional. ¿Qué pasó aquí en la región? Bueno, acá vemos justamente estos resultados dispares que decíamos antes. Por un lado, en la provincia del Chaco el consumo cayó 3,1% en marzo respecto a marzo del 2024, pero en Corrientes tuvo un crecimiento del 4,1% también en la comparación interanual. Cuando ustedes están viendo en pantalla, ¿no?, que mayormente durante todo el 2024, con diferentes intensidades, el consumo en supermercados venía mostrando caídas muy significativas y empezó a querer recuperar levemente y paulatinamente sobre finales del año, y empezó teniendo un 2025 tendiendo a la recuperación justamente de este indicador, pero todavía falta muchísimo para poder pensar en una recuperación y un crecimiento genuino del consumo en estos tipos de establecimientos y supermercados. Ahora, para entender un poco también esta dinámica de por qué Corrientes crece, por qué Chaco cae, hay que empezar a ver hacia adentro de lo que es el relevamiento justamente de ventas en supermercados, para notar de alguna manera la diferencia y qué rubro está siendo más afectado todavía por este proceso en donde el consumo no logra recuperarse, ¿no? Recién veamos en pantalla, si podemos poner de vuelta la placa, vamos a ver que hay un elemento común para Chaco y para Corrientes, que esto tiene que ver con que el rubro más importante de las ventas de supermercados, que es el rubro de almacén, la siguiente placa, si puede ser, va para el director por favor, las ventas en almacén, que son los que representan cerca del 30% en promedio de las ventas de supermercados, que son productos de almacén: fideo, aceite, arroz, yerba mate, básicamente son productos de consumo básico en un hogar, viene cayendo en las dos provincias, tanto en Chaco como en Corrientes, cayendo por encima del 10% anual, por lo que estamos viendo que este elemento vinculado al consumo básico y esencial de los hogares todavía está en proceso de caída. Lo mismo ocurre con las bebidas y lo mismo ocurre con los artículos de limpieza y perfumería. Si uno agarra lo que es el rubro de almacén con el rubro de artículos de limpieza, tenemos más o menos la totalidad de una canasta básica de un hogar, exceptuando los servicios naturalmente, y estos rubros siguen todavía en caída. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entonces? La diferencia es que otros rubros con menor participación sobre el total de las ventas tuvieron en Corrientes, por ejemplo, un crecimiento mucho más fuerte de lo que se observó en la provincia del Chaco. Por ejemplo, carnes, por ejemplo, también el rubro de panadería y, por ejemplo, también el rubro de verdulería y frutería. ¿Por qué no incluimos estos rubros dentro de lo que llamábamos esenciales, que decíamos antes con el caso de almacén y limpieza? Porque por lo general el volumen de venta de carnes y de verduras, por ejemplo, en un supermercado es mucho menor al que se observa en carnicerías, naturalmente, o en verdulerías respecto a lo que es el supermercado, ¿no? Es decir, la gente compra mucho más esos productos en los locales especializados en esos rubros, esos productos, y no tanto en supermercados. Entonces, la diferencia, digamos, vino dado de la mano de los elementos que tienen menor peso en el total de la facturación de los establecimientos en las provincias, y ahí Corrientes saca un poco más de ventaja. Entonces, para resumir, el dato global muestra Corrientes creciendo, Chaco cayendo, pero hacia adentro de cada una de las provincias, los consumos más esenciales, repito, son los que todavía no están mostrando recuperación, tanto almacén como limpieza particularmente, y de alguna manera eso nos indica de que una gran masa de hogares, una gran masa de ciudadanos de ambas provincias todavía no están pudiendo recomponer
su capacidad de ingresos para poder justamente recuperar capacidad de consumo. Alejandro, una consulta, porque bueno, recién hacías esta diferenciación, ¿no? Si se compara con los meses anteriores o con el mes del año, el mismo mes, pero del año pasado, los niveles de consumo eran muy bajos, entonces cualquier tipo de recuperación parece que representa un buen número porque empiezas a subir. Pero sin embargo, todavía el promedio histórico de facturaciones sigue por debajo de lo que se tenía en los valores históricos, ¿no? Exactamente. Uno ve el principio del 2025 y naturalmente hay una especie de rebote, se le dice técnicamente, respecto a los primeros meses del 2024, porque, bueno, recordemos, entre enero y abril del 2024 estuvo el efecto de la devaluación de diciembre del 23, estuvo una feroz recesión económica, la actividad económica planchada, los salarios altamente estancados y fue el momento de, o mejor dicho, el peor momento de la crisis que se atravesó en el 2024. Entonces, muchos indicadores de la economía, entre ellos el consumo, tenían obviamente caídas que eran muy significativas y tocaron cierto piso histórico, ¿no? En volumen de consumo, volumen de venta. Entonces, con una economía que empezó a mostrar cierta estabilización sobre la segunda mitad del 2024 y este inicio del 2025, obviamente que se empieza a volver a recuperar niveles de consumo parecidos a los del 2024, un poquito por encima, pero si uno mira, por ejemplo, las ventas de marzo de este año respecto a las ventas de marzo del 2023, todavía están más de 10 puntos por debajo, están más de 15 puntos por debajo comparando contra el 2022 y así sucesivamente en todos los años previos. Entonces, todavía falta varios meses de crecimiento sostenido para que el volumen de facturación, el volumen de venta en estos establecimientos particularmente recupere justamente los niveles que tienen en un promedio histórico de más o menos, por poner un caso específico, 2019-2023, ¿no? Que de alguna manera sería como el objetivo a llegar para poder empezar a hablar, sí, de una recuperación genuina del consumo. Claro. Bueno, moraleja, aparentemente no es un muy buen negocio abrir una panadería en Corrientes, por ejemplo. Por lo menos por el momento, pues los números vienen bastante bajos. Va todo el mundo a comprar pan al supermercado en Corrientes, o mucha gente. Bueno, ahí, Marco, perdóname. En comparación a la provincia del Chaco, claro, por lo menos, ¿no? Te hago una aclaración al respecto, Sí. que justamente hay que entender primero que este tipo de datos que brinda el INDEC de supermercados corresponde a lo que nosotros llamamos los grandes supermercados, y no la Bien. totalidad. Y también hay que tener en cuenta el hábito de compra del ciudadano, ¿no? Que también en épocas de crisis y en época de intentos de recuperación, quizás hay gente que, por ejemplo, productos de panadería compran en supermercados. ¿Por qué? Porque tiene capaz más facilidad de compra con tarjetas, hasta incluso posibilidad de pagar en cuotas junto con otros productos. Claro. Digamos, hay una serie de beneficios que te lleva a ir a un establecimiento grande y que en el chico lo tenés un poco más limitado. Del mismo modo también puede pasar con las carnes, que vimos también que crecieron muy significativamente. No tanto el volumen de venta, o sea, creció el volumen, pero digo, el volumen mayor sigue estando en una carnicería. Claro. Pero quizás por mayores ventajas o para poder sortear mejor algunos momentos de crisis, la gente acude a otros establecimientos por facilidades de pago, justamente promociones, bonificaciones, cuotas y demás que te decía antes. Y bueno, eso naturalmente altera el resultado final que vemos para cada provincia y para el total nacional. Respecto de los anuncios que se realizaron en la jornada del día de hoy, la liberación esta de poder utilizar los dólares debajo de que estaban guardados bajo el colchón. Se enojó Caputo. Se enojó. ¿Podría ello ayudar a recuperar los niveles de consumo? Bueno, es una de las grandes preguntas y uno de los grandes interrogantes. A priori uno podría pensar que sí, pero no tanto en el consumo masivo. ¿Cómo separamos esto? Digamos, una cosa es consumo masivo de lo que se conoce como los no durables, es decir, de lo que consumimos en el supermercado, en la carnicería, digamos, un poco vinculado al consumo básico, no estaría afectado. ¿Por qué? Porque mayormente las personas que tienen estos dólares bajo el colchón, que hoy podrían insertarlos en la economía, tienen resuelto su día a día. Es decir, no es que de repente dicen, bueno, voy a aprovechar esos $200 que me guardé para comprar más carne, más hierba o más aceite, porque tienen resuelto esa pata de su consumo personal. Lo que sí va a influenciar seguramente es en el consumo de lo que se le conoce como los bienes durables. ¿Qué significa esto? Electrodomésticos, motos, automóviles incluso, digamos, bienes que son de una cotización bastante más elevada y que este nuevo esquema le permitiría poder a la gente que tiene este dólar bajo el colchón poder usarlos sin ningún tipo de problema en términos de declaración y de justificación del origen, ¿no? Entonces, el consumo se va a ver impactado, sí,
pero te repito, desde la pata de los durables, que son los bienes de alguna manera más suntuosos, y no tanto en el consumo masivo, porque el consumo masivo, el consumo básico viene bastante estancado, justamente porque la población más vulnerable es la que más consume y que naturalmente, obviamente, un retraso salarial, un estancamiento de los ingresos y demás hace que también se pierda o como mínimo se estanque la capacidad de compra que tiene la gente.